Imagínate, bueno, o más bien, para quienes nos escuchan, pensemos en una situación donde una corporación obliga a sus empleados a operar maquinaria pesada durante 18 horas seguidas. Y todo eso en espacios cerrados, sin ventilación y atrapando incluso a niños en las líneas de producción. Ajá, una verdadera pesadilla industrial. Exacto. Y si alguien decidía denunciarlo a las autoridades, ¿cuál creen que era la gran penalización para esa empresa según los códigos legales de finales del siglo XIX? Pues una simple multa de $25. ¡Wow! O sea, menos de lo que hoy cuesta una infracción por dejar el auto mal estacionado. Así de barato salía exprimir una vida humana antes de que, digamos, existiera siquiera el concepto del fin de semana. Es un dato que la verdad rompe por completo la percepción moderna que tenemos del trabajo. O sea, hoy en día asumimos que tener tiempo libre es un derecho casi natural, ¿no? Ilustra a la perfección el núcleo del problema de aquella época. El sistema legal no estaba diseñado en lo absoluto para proteger a las personas. Estaba ahí para garantizar que la maquinaria jamás se detuviera. Hola a la audiencia de Asuntos Pendientes. Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa una pila de fuentes súper interesantes. Hablamos de archivos de historia político-social, leyes antiguas, crónicas de periódicos de la época y varios documentales históricos. Así es. Y nuestra misión con todo este material es desentrañar cómo una exigencia que suena súper simple, o sea, reclamar 8 horas de descanso, provocó revueltas globales, juicios amañados y terminó cambiando la estructura misma de nuestra sociedad. Bueno, vamos a desglosar todo este contexto. Porque, a ver, para entender por qué la gente estaba dispuesta a morir literalmente por unas horas libres, primero hay que entender el nivel de asfixia, ¿no? Sí, el nivel de desesperación. Exacto. Estamos en plena revolución industrial y el panorama que pintan estos documentos es dantesco. No es que las cosas fueran difíciles y ya. Hablamos de jornadas de 12 a 18 horas diarias, 6 días a la semana. Y el concepto clave aquí es cómo cambió la relación del ser humano con el tiempo. Antes de las fábricas, el trabajo se medía por tareas terminadas o por la luz del sol. Pero de repente con las fábricas, el reloj se volvió un arma de control. Una tiranía del reloj. Tal cual. El capital necesitaba que las máquinas no pararan para amortizar toda esa inversión. Así que básicamente, el cuerpo humano tuvo que sincronizarse con el acero y el carbón. Lo cual explica por qué no había distinciones de edad ni de nada. Las fuentes detallan que metían a niños masivamente en estas fábricas. Y, obviamente, no por inclusión, sino por pura avaricia. Claro, eran mano de obra muchísimo más barata. Sí, y además sus manos pequeñas servían para desatascar telares peligrosos. Y lo más importante para los jefes, supongo, es que los niños no hacían huelgas. Exacto. Eran la población laboral perfecta para un sistema que buscaba total docilidad. O sea, los talleres funcionaban con una vigilancia casi carcelaria. De hecho, los documentos muestran que se castigaba económicamente a los obreros por cosas como hablar entre ellos o cantar mientras trabajaban. ¿Los multaban por cantar? ¡Qué locura! Sí, sí. Cualquier cosa que pareciera humana o de socialización era vista como una pérdida de productividad. Pero, a ver, aquí hay algo que me hace ruido. Yo entiendo que los dueños de las fábricas quisieran maximizar ganancias, pero ¿cómo es que los gobiernos permitían ese nivel de desgaste sin hacer absolutamente nada? Pues esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es que este crecimiento industrial brutal se dio en un vacío de derechos, pero ojo, no en un vacío de poder. El Estado y los grandes empresarios tenían una relación simbiótica muy fuerte. Ajá, se protegían entre ellos. Exactamente. La riqueza de los países dependía de producir y producir. Entonces, poner reglas de seguridad o limitar los horarios se veía como un freno al progreso económico. Por eso el Estado castigaba durísimo a los obreros que protestaban, pero hacía la vista gorda con los abusos de los patrones. Lo que nos lleva otra vez a esa famosa multa gringa de $25 que mencioné al principio. O sea, es como si las autoridades te dijeran, destruir la salud de un trabajador cuesta $25. Pase a la caja a pagar y siga con lo suyo. Literalmente. Y las empresas lo metían en su presupuesto. Era infinitamente más barato pagar esos $25 de vez en cuando que contratar a un segundo turno de obreros.
No era un castigo, era como un pequeño peaje. Sin embargo, fíjate que revisando las leyes en las fuentes me encontré con algo que parece una contradicción gigante. Uno pensaría que los obreros pedían algo utópico, algo que ni existía. Pero en Estados Unidos ya había una ley que limitaba el trabajo. Ah, la famosa ley Ingerson, sí. Esa misma. En 1868 el presidente Andrew Johnson la firmó y ya establecía las 8 horas diarias. Entonces, la ley existía. Existía en papel, sí. Fue gracias a un mecánico llamado Ira Stewart, que presionó por años. Pero lo fascinante aquí es que esa misma ley demuestra la hipocresía del sistema. ¿En qué sentido? En que el gobierno la firmó solo para calmar a los obreros, pero la redactaron con tantos vacíos legales que los empresarios simplemente la ignoraron. Y el Estado no hizo nada para obligarlos a cumplirla. Claro. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque tener una ley nacional que los jefes rompen todos los días, sin consecuencias, es como tener un límite de velocidad en la calle que nadie respeta porque la policía va sentada de copiloto con los que van en exceso de velocidad. Es una analogía perfecta. El Estado hizo la ley para la foto, digamos, pero dejó clarísimo que no iba a usar su poder para castigar a los grandes capitales. Y ahí es donde los obreros se dan cuenta de que rogarle a los políticos no sirve de nada. Se hartaron, básicamente. Totalmente. Y así llegamos a noviembre de 1884. El cuarto Congreso de la Federación Americana del Trabajo se reúne en Chicago y lanzan un ultimátum histórico. Ah, sí, la fecha límite. Exacto. Dicen que a partir del 1 de mayo de 1886, el sector patronal tiene que respetar la jornada de 8 horas sí, o si no, el país entero se iba a la huelga. Y ahí es donde nace esa famosa consigna matemática tan precisa, ¿no? 8 horas para el trabajo, 8 horas para el descanso y 8 horas para la casa o para la vida personal. Es una fórmula brillante. Al dar un plazo de casi 2 años, permitieron que los sindicatos se organizaran en todo el país. No pedían más sueldo, pedían algo mucho más valioso. Pedían recuperar su tiempo vital. Pero, a ver, pedir recuperar tu tiempo suena súper lógico. No estaban diciendo vamos a expropiar las fábricas. ¿Por qué los empresarios reaccionaron como si fuera el apocalipsis? Porque para ellos sí era una especie de apocalipsis financiero. Piensa que bajar de 14 horas a 8 significaba tener que contratar casi al doble de gente para producir lo mismo. Sus ganancias se iban a desplomar. Claro, el golpe al bolsillo. Pero además había un miedo social profundo. Un obrero con 8 horas libres es alguien que tiene tiempo para leer, para educarse y, lo peor, para el sistema, para reunirse a discutir de política con otros trabajadores. Mantenerlos agotados era un mecanismo de control. ¡Wow! O sea, si estás destrozado físicamente, no te da la cabeza para cuestionar al sistema. Exactamente. Y esa tensión fue la que encendió a Chicago. Bueno, y llega la fecha límite. 1 de mayo de 1886 y casi 500,000 de obreros paralizan productivamente a Estados Unidos con más de 5,000 huelgas simultáneas. Todo bajo el grito de ni una hora más de las 8. Y el impacto fue total. Se paralizaron los puertos, las fábricas textiles, todo. Pero si conectamos esto con el panorama general, la reacción de la prensa corporativa es escalofriante. Desataron una campaña de terror psicológico brutal. Sí, hay un detalle en las fuentes que me puso los pelos de punta. Un editorial del Chicago Tribune llegó a publicar textualmente que el plomo es la mejor alimentación para los huelguistas, o sea, pidiendo balas, prisión y trabajos forzados. Así de crudo. Pero a ver, si la huelga era nada más cruzar los brazos y exigir una ley que ya existía, ¿cómo es que la prensa convenció a la gente de que estos obreros eran terroristas? Apelando al miedo a los extranjeros y a la ideología. Muchos líderes en Chicago eran inmigrantes europeos con ideas socialistas o anarquistas. Entonces, la prensa agarró la demanda de las 8 horas y dijo que en realidad era el inicio de una revolución para destruir la familia y la propiedad privada. Ah, el clásico pánico moral para justificar la represión. Exactamente. Y vaya que hubo represión. Los peores choques fueron en la fábrica McCormick. La policía ya había asesinado a varios obreros ahí. Y eso nos lleva al 4 de mayo, cuando se convoca un meeting de protesta en la Plaza Haymarket. Una plaza que, según los documentos, estaba súper pacífica. Totalmente pacífica.
Incluso el alcalde de Chicago pasó por ahí, vio que todo estaba tranquilo, le dijo a la policía que no interviniera y se fue a dormir. Pero claro, la policía no le hizo caso. Para nada. El inspector John Bonfield, que odiaba a los sindicatos, ordenó a sus oficiales marchar contra la multitud para dispersarla de todos modos. Y ahí es donde ocurre el desastre absoluto. En medio de toda esa tensión, alguien arroja una bomba casera contra la línea de policías. Y esto es vital aclararlo. Según las fuentes históricas, jamás se descubrió quién tiró esa bomba. Pudo ser cualquiera. Nunca se supo. Qué fuerte. Nunca. Pero mató a un oficial al instante y a varios más en los días siguientes. Y claro, con la explosión, el humo y el pánico, la policía empezó a disparar a lo loco. Sí. Los testimonios dicen que dispararon contra la gente que huía y hasta se dispararon entre ellos mismos en la confusión. El saldo fue terrible. Decenas de obreros muertos y más de 100 heridos. La famosa revuelta de Haymarket. Y ese fue solo el principio del horror, porque esa bomba anónima le dio al Estado justo la excusa que querían para aplastar al movimiento. Alguien tenía que pagar por esos policías muertos. Exacto, y la verdad no importaba. Necesitaban dar un escarmiento. Arrestaron a decenas de líderes sindicales, destruyeron imprentas obreras y al final llevaron a juicio a 8 hombres. Un juicio que fue, digamos, una completa farsa. Sí, revisando las transcripciones del juicio, es indignante. El fiscal ni siquiera intentó probar que esos 8 hombres fabricaron o tiraron la bomba. No tenían pruebas. Así que el argumento fue que como estos líderes daban discursos anticapitalistas, sus palabras inspiraron al que tiró la bomba. Los juzgaron por conspiración para asesinar. O sea, los juzgaron por lo que pensaban y decían, no por lo que hicieron. Y el jurado estaba armadísimo para condenarlos. Totalmente amañado. Las sentencias fueron brutales. A Oscar Nive le dieron 15 años de trabajos forzados. A 2 los condenaron a cadena perpetua y a 5 a morir en la horca. Los famosos mártires de Chicago. Estamos hablando de Adolf Fischer, George Engel, August Spice y un chico de 22 años, Louis Ling, que se terminó suicidando en su celda con dinamita antes de que lo colgaran. Un acto final de desafío al sistema. Pero el caso que es realmente de no creer es el de Albert Parsons. Uf, sí, ese me dejó sin palabras. Entonces, ¿qué significa el acto de Parsons? Porque, a ver, el tipo ni siquiera estaba en la plaza cuando explotó la bomba. Había logrado huir y estaba a salvo en otro estado. Y sin embargo se entrega voluntariamente a la policía. Es que Parsons entendía la política mejor que nadie. Sabía que si huía, la prensa iba a decir que eran unos criminales cobardes. Al entregarse para morir con sus compañeros, desarmó ese discurso y convirtió el juicio en un sacrificio histórico. ¡Qué valor! Y bueno, el 11 de noviembre de 1887 los cuelgan. Y las palabras de August Spice antes de morir son para poner la piel de gallina. Dijo, llegará la hora en que nuestro silencio será mucho más elocuente que las voces que ustedes estrangulan hoy. Este es el momento más feliz de mi vida. Tremendo. El Estado pensó que matándolos apagaban el movimiento obrero. Pero fue al revés. Les dieron mártires a nivel global. Un efecto dominó total. En 1889, la Segunda Internacional en París los nombra los mártires de Chicago y declara el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores. Y esas voces que intentaron callar cruzaron el océano hasta América Latina. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa importante. Al revisar cómo se adaptó esta fecha en distintos países, las fuentes mencionan varios movimientos políticos, como socialistas, anarquistas o peronistas, aclarando siempre que, al revisar estas fuentes históricas, no tomamos ninguna postura política, solo exponemos los hechos documentados sobre cómo evolucionó el movimiento. Claro, totalmente de acuerdo. Y viendo los hechos en México, por ejemplo, bajo el Porfiriato, la explotación era idéntica a la de Chicago. Pero este espíritu inspiró las huelgas de Cananea en 1906 y Río Blanco en 1907. Huelgas que también terminaron en masacres, lamentablemente, pero que fueron la semilla de la Revolución Mexicana. Y todo ese sacrificio se cristalizó en la Constitución de 1917 con el famoso artículo 123, que fue vanguardia mundial en derechos laborales. Sí, para 1923 ya era descanso oficial en México.
Y si nos vamos a Argentina, las crónicas de la época muestran un debate fascinante. En 1890 ya había una movilización fuerte, pero estaban divididos en cómo conmemorar el día. Exacto. Por un lado tenías a los socialistas, que lo veían como una celebración. Su lema era Día de Fiesta Obrera Universal. Querían mostrar unidad y fuerza de forma alegre. Pero por el otro lado estaban los anarquistas, que decían, ni locos vamos a festejar el aniversario de unos obreros ahorcados. Para ellos era un día de luto absoluto y de huelga general, nada de fiestas. Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo el Estado absorbe estos movimientos. A lo largo de las décadas vemos una metamorfosis. De ser un día de represión y sangre, pasa a ser un día de huelga rebelde hasta que el gobierno empieza a legislar. Claro, el presidente Irigoyen aprueba leyes de protección y lo vuelve feriado nacional. Y más adelante, en 1946, Juan Domingo Perón le cambia el tono por completo. Sí, las fuentes muestran cómo lo aleja del luto y lo promueve como la fiesta del trabajo. Lo describían como un día de sana alegría y verdadero descanso del músculo. Es decir, lo institucionalizaron. La demanda que antes te llevaba a la horca terminó siendo un feriado estatal de celebración. Es el mecanismo clásico del poder para pacificar un movimiento. Lo conviertes en algo oficial y le quitas lo subversivo. Entonces, repasando todo esto, no podemos ver este día nada más como un numerito en rojo en el calendario. Cada hora que pasamos descansando en casa en vez de estar 12 horas en una fábrica, se pagó con la vida de los mártires de Chicago y de miles de trabajadores anónimos en todo el mundo. Es un precio incalculable. Y fíjate, esto nos obliga a mirar críticamente nuestro presente. Hoy en día, con los teléfonos celulares sonando a toda hora, la economía gig, las plataformas, el trabajo remoto, las líneas del descanso se están volviendo a borrar. Totalmente. A veces uno responde correos a las 10 de la noche. Exacto. Y eso nos deja con una reflexión final para la audiencia. Con todas estas nuevas tecnologías que difuminan esa regla vital de las 8 horas, que costó tanta sangre, estaremos regresando casi sin darnos cuenta a las jornadas interminables y al agotamiento del siglo XIX. Es una pregunta súper incómoda, pero necesaria. Si toda esta exploración histórica de hoy los dejó pensando, invitamos a toda nuestra audiencia a suscribirse al canal de YouTube Asuntos Pendientes, para seguir cuestionando la historia y nuestro presente con nosotros. La próxima vez que apaguen la alarma para disfrutar del fin de semana, recuerden lo que costó. ¡Hasta la próxima!